Y cuando son las 10 de la mañana con 29 minutos, hacemos nuestro enlace de todos los días viernes con el proceso constitucional. Ha sido una tónica durante todos estos meses, no solamente siguiendo el trabajo que realizó el Consejo, en su momento la Comisión de Expertos, sino que ahora también haciendo enfoque en algunas temáticas. Y ahí es donde también adquiere bastante relevancia la apreciación y la forma en que se concibe la figura de los partidos políticos en la propuesta de nueva Constitución, en un momento donde la adherencia a ellos sigue siendo escasa. Me remito a los datos de la última encuesta CEP, donde hay un porcentaje importante, un 62% de encuestados que no se identifica con ni simpatiza con ninguno de los partidos políticos. Ya lo decíamos, el grado de cercanía con estas entidades es baja, y eso nos motiva también a analizar los alcances que tiene la propuesta constitucional en este ámbito, y para ello hemos invitado a la politóloga y académica de nuestra universidad, Pamela Figueroa, a quien saludamos. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, muy buenos días. Muy bien, un gusto estar acá en Radio USACH contigo conversando obviamente sobre este tema tan importante y tan controversial como son los partidos políticos. Sabemos que son importantes, sí, pero también hay muchos sentimientos encontrados por su desempeño. Exacto, ahí me quiero remitir también a algunas publicaciones que ha llevado adelante, profesora, donde ahí efectivamente hace hincapié en que la estabilidad, el fortalecimiento de las democracias de cualquier estado está ligado sin duda al desarrollo de un sistema de partidos políticos, y en ese sentido es importante hacer el análisis de las implicancias que tiene lo planteado por este proceso constitucional. Ya se intentó llevar adelante algo con las reformas que se hicieron en el año 2015, 2016, a la hora de buscar la legitimidad y también ese grado de adherencia que tanto se echa de menos con la ciudadanía. En forma preliminar, profesora, antes de irnos tal vez a algunos de los detalles de la propuesta, ¿cómo ve que se responde esa pregunta para que esos números tal vez puedan ir cambiando? Sí, bueno, en el texto constitucional, en la propuesta de texto constitucional, lo que se hacen dos cosas. Uno, se traspasa lo de la ley de partidos del año 2015 al texto constitucional, sobre todo en la descripción de lo que son los partidos, que se entienden como organizaciones voluntarias de la ciudadanía y que tienen un objetivo fundamental, que es alcanzar el bien común y el interés público a través de la intermediación. Y yo creo que sobre todo lo que fue la discusión en el comité de expertos, este grupo de personas que nombró el Congreso para que hicieran una propuesta y luego la discutiera el Consejo Constitucional, se puso un especial énfasis en fortalecer a los partidos políticos, en el sentido de que fuese un poco más difícil armar partidos políticos, porque eso también es importante, ¿no es cierto? Hay que poner ciertas barreras, porque no se trata de que cualquier persona organice un partido político. La idea es que los partidos políticos sean un espacio donde se coordinen distintas agrupaciones y personas que tienen pensamiento similar y que nos hagan propuestas a la ciudadanía para poder organizar la política en nuestro país. Entonces se pusieron algunas énfasis en esa dirección, y sobre todo en también hacer que los partidos políticos tuvieran una mayor disciplina. La disciplina partidaria no es que los estén castigando, pero significa que los partidos tengan un comportamiento coherente, es decir, que todos los representantes, por ejemplo, de un mismo partido voten en una misma línea, porque eso es algo que no ha estado sucediendo en nuestra democracia en los últimos años. Pareciera ser que cada representante solo se representa a sí mismo y no necesariamente a una organización, a un conglomerado sobre el cual nosotros podamos tener una cierta visión. Pero lamentablemente esa primera intención no se desarrolló de manera óptima en la discusión del Consejo Constitucional. Hubo muchas modificaciones y sobre todo cosas que se sumaron a través de normativas transitorias que de alguna manera no consolida esa primera idea. Y porque además también es importante entender que los partidos se entienden como un sistema. O sea, no es que uno tenga que mirar cada partido individualmente, sino que los partidos se relacionan entre sí y se comportan en relación a ese sistema, ¿no es cierto? A cómo son el sistema electoral, cómo es el régimen político, cómo es su relación con la ciudadanía.
Y sobre esas materias no se abordó prácticamente nada en el texto constitucional. Entonces yo creo que hubo una primera intención clara de fortalecer el sistema de partidos, pero la propuesta todavía está al debe, o sea, la propuesta que tenemos que votar el 17 de diciembre todavía está al debe, pero bueno, también yo creo que habrá que ir viendo cómo a través de la legislación y también del comportamiento de los propios partidos políticos eso se puede ir fortaleciendo. Ahí hacía hincapié en el tema de lo que mucho tiempo se ha hablado del discolaje, lo que se ha transformado en salida, por ejemplo, de parlamentarios de sus partidos una vez que están electos. Lo hemos visto bastante en la legislatura actual con muchos parlamentarios que salieron de un partido, están generando un nuevo referente y eso va generando una atomización importante. Y ahí dentro de la propuesta constitucional hay varios elementos, por ejemplo, se establece que los parlamentarios que renuncien a su partido perderán su escaño en el Congreso. Lo otro también que es importante tomar en cuenta es este famoso umbral electoral del 5%. Los partidos deberán conseguir al menos 5% de los votos a nivel nacional para acceder a la repartición de escaños. Eso da cuenta también de esta intención de hacer frente a los discolajes. No sé cómo ve también la manera en que se fue avanzando. Y junto a ello también quiero, ya que hablábamos de lo propuesto en su momento por la comisión experta, en algún momento también se estableció la posibilidad de establecer en forma excepcional las órdenes de partido. Eso no fructificó en el Consejo, pero ahí le dejo también la palabra, profesora, para entrar en esos temas. Sí, muy buenos puntos los que señala Rodrigo, porque son cosas que tenemos que mirar. El discolaje, ¿no es cierto? Nosotros en Chile le llamamos discolaje al que se elige por un partido político y luego que ya se eligió, o sea, que ya obtuvo el cupo y que ganó el escaño, se va a otro partido o forma un nuevo partido. Ya lo más recurrente es que se salen de un partido y forman otro. Eso es un fenómeno que se da como desde la última década en Chile. Eso antes no sucedía porque en Chile una de las cosas muy positivas que teníamos es que había mucha coherencia de las personas y de los militantes en su forma de ver la sociedad, sus programas, sus ideologías. Y eso se fue perdiendo. Entonces ya había una ley de díscolos que se hizo hace unos 10 años, donde esa ley lo que establecía es que si una persona se iba del partido, ya esa persona, bueno, tenía límites para ser candidato por otro partido, para recibir financiamiento e incluso también para tener participación dentro del Congreso en los tiempos de intervención. Y de alguna manera eso sirvió en su momento, pero hoy día, porque también cambió el sistema electoral, cambió la forma de financiamiento, obviamente se hace necesario actualizar esa legislación. Que pierdan el escaño me parece que es una buena medida. La pregunta es si esa es la única medida necesaria para que se dé esa situación, porque la pregunta es cómo van a llegar los representantes al Congreso. O sea, la pregunta es antes, ya no solamente cuando ya se eligieron, porque probablemente si ya se eligieron, una persona no va a querer perder el escaño y se va a mantener en su partido, pero la pregunta es también quiénes se eligieron, cómo se eligieron y cómo se comportan al interior del Congreso o de los distintos órganos de representación. También se da para los gobiernos locales, regionales, etcétera. Entonces, uno es la ley díscolos, que yo creo que es importante, pero por sí sola no resuelve el problema del sistema de partidos. Eso es lo que me gustaría decir. Y lo segundo es lo que se llama umbrales, ¿ya? El umbral es una palabra bien técnica, pero lo que quiere decir es que se establece un porcentaje mínimo, ¿ya?, de representación del partido político, no del candidato en sí mismo, sino de un partido que es 5%. Ya sea, si un partido no tiene 5% de los votos, sus representantes, aunque ganen una elección, no van a poder asumir el cargo, ¿ya? Eso me parece importante porque tiene un sentido de mayor colectividad, ¿ya? No es solo que un candidato saque buenos votos, sino que tiene que tener una estrategia de coherencia. Pero lamentablemente el texto
Eso está en un artículo, ¿no es cierto?, del texto, pero el texto también tiene lo que se llaman normas transitorias, ¿ya?, que están al final del texto. O sea, invitamos a la gente que revise, no necesariamente ser experto, uno puede revisar el texto, y en la norma transitoria señala que los partidos que no alcancen ese 5% se van a poder fusionar con otros partidos que tampoco lo alcanzaron. Entonces, en la suma de esa fusión sí podrían lograr ese porcentaje, ¿ya? Entonces, al final, la norma va a ser difícil de hacerse cumplir, porque probablemente si tú sabes que después igual te puedes fusionar, probablemente van a competir distintos partidos políticos y si no alcanzan el umbral van a fusionarse, ¿ya? Entonces, creo que eso de alguna manera se borra con el codo lo que se escribió, porque entonces eso me parece que no soluciona el problema de la fragmentación, y porque además, y hay otro punto, porque lo que es la ciudadanía o los que no son expertos siempre ven es que dicen: no queremos que haya representantes que hayan sacado el 1% de los votos. El umbral del 5% no elimina el problema de que un parlamentario se elija con el 1%, parlamentario o parlamentaria. ¿Por qué? Porque el 5% es la suma de todos los candidatos del partido. O sea, si hay una candidata o candidata que descolla y que saca, no sé, el 60%, igual va a poder arrastrar parlamentarios que tienen bajo porcentaje de elección. Entonces, no soluciona ese punto necesariamente, y ahí lo que habría que corregir, y por eso que esta propuesta no soluciona esa situación, es que se sube el umbral de cada candidatura en relación a qué porcentaje necesita para poder ser electo. Y bueno, hay muchas fórmulas para poder hacer eso, pero sí creo que, como digo, como el puntapié inicial va en la línea correcta, pero no se logra con esta redacción cumplir ese objetivo, que es un poco el diagnóstico que yo creo que toda la ciudadanía hace, de que necesitamos representantes que no solamente se representen a sí mismos, sino que representen proyectos de sociedad y que tengan un vínculo con la sociedad, porque yo creo que la ciudadanía lo que más resiente es que los partidos, o sea, la ciudadanía, ¿cómo lo relata? Dice, claro, uno le da el voto a alguien y después esa persona se olvida, ¿no es cierto?, de sus representados o representadas. Entonces lo que tenemos que establecer es esta idea de que sean carreras menos individuales y que esas representaciones sean de proyectos de sociedad donde las distintas personas nos podamos sentir representados con sus programas y sus propuestas. Profesora, me interesa también saber la visión que tiene respecto a la situación que quedan los independientes. Ellos no van a poder competir en listas electorales y para inscribirse como candidatos van a tener que requerir del patrocinio de al menos el 1% de los que sufragaron en la última elección de su distrito o circunscripción. ¿Qué sensación también le queda respecto al escenario en que quedan los independientes? Sí, yo creo que nosotros hemos tenido los últimos años, sobre todo lo que fue la elección de la Convención Constitucional, una experiencia bien concreta y real con la representación de independientes. ¿Ya? Bueno, en Chile los independientes siempre han podido competir, pero no han podido competir formando listas. Claro. ¿Ya? Pueden competir individualmente o competir en listas de partidos. Y eso, ¿cuál es la reflexión que está a la base de eso? Es que como los independientes son personas que no están en una organización y probablemente no conocemos su comportamiento, su forma de generar la representación, se le pide que tenga el apoyo de un grupo de ciudadanas y ciudadanos, porque los partidos políticos, cuando se inscribieron como partido político, ya tuvieron que hacer esa tarea, ¿no es cierto?, que es afiliar personas y tener firmas y representar a un grupo de personas. Entonces, eso me parece correcto, porque lo que vimos, ¿no es cierto?, y muy claramente en la Convención Constitucional es que con la esperanza de que los independientes representaran cosas distintas, muchas personas votaron por independientes, pero después los independientes no tenían un programa muy claro de lo que iban a hacer, se cambiaron de grupos internamente, y eso genera mucha incertidumbre y yo creo que no fortalece para nada, ¿no es cierto?, la deliberación democrática. Entonces los independientes, que más que nada son personas que no militan en partidos políticos, porque también los independientes tienen sus posturas, sus ideas, sus ideologías, solamente no son militantes, lo que la legislación actual
señala, y es muy similar a lo que propone el texto constitucional, es que tienen que tener este apoyo de la ciudadanía. Y a mí me parece bien, me parece correcto, porque si un independiente quiere representar a la ciudadanía, tiene que tener un respaldo, porque ese respaldo también son las personas que van a controlar que esa diputada, diputado, alcalde, etcétera, haga lo que se comprometió a hacer, ¿ya? Y que la política no sea individualista. Sí, yo creo que lo que más nos tenemos que enfocar es que los partidos políticos son órganos que intermedian entre la ciudadanía y quienes toman decisiones, y que representan proyectos de sociedad, y que piensan y sueñan también cómo tiene que ser el futuro de la sociedad, y eso genera la deliberación, la discusión de distintas ideas. Entonces es importante que tengamos esa intermediación, porque tenemos sociedades, o sea, imagínate, ya estamos en los 15 millones de electores, en Chile vivimos casi 20 millones de personas, o sea, necesitamos que haya un grupo de personas que intermedie y tome las mejores decisiones para solucionar los problemas que tenemos como país. Les quería recordar que estamos en nuestra sección de los días viernes. USACH participa siguiendo el proceso constitucional hoy día con la politóloga y académica de nuestra universidad, Pamela Figueroa. Quiero volver al escenario parlamentario, profesora, porque dentro de la propuesta también se establece el control o más que nada, el tema de la organización, el establecimiento de bases de una organización por bancadas. Obliga a los parlamentarios independientes a incorporarse a una incluso. Sí, eso es una forma de ordenar la discusión al interior del Congreso, ¿ya? Y creo que también, de alguna manera, responde a un diagnóstico que es altamente compartido, de que el Congreso está muy fragmentado, está muy disperso, y que cada parlamentaria y parlamentario son una individualidad. Y es muy difícil, por ejemplo, para un gobierno, para el Poder Ejecutivo, tramitar leyes que son importantes para la solución de los problemas de la ciudadanía. Entonces, que los parlamentarios estén organizados en bancadas, ¿no es cierto?, de alguna manera ordena esa discusión, porque así, por ejemplo, el gobierno, el Poder Ejecutivo, no sé, el presidente de la República, con sus ministros, pueden tener discusiones con los encargados de bancada, pueden discutir, ¿no es cierto?, cuáles son las ideas matrices de una legislación, cuáles debieran ser los términos más específicos, y tener una cierta idea más clara de lo que el Congreso quiere, el Congreso, ¿no es cierto?, que representa a la ciudadanía, los distintos grupos de la ciudadanía, y eso ayudaría a que la legislación se tramite con mayor rapidez, porque lo que hemos visto en los últimos años, y eso le está pasando claramente al presidente Gabriel Boric, le pasó al presidente Sebastián Piñera, a la presidenta Michelle Bachelet, que los gobiernos ganan la elección con un programa de gobierno y después se les hace muy difícil poder avanzar en su programa de gobierno, porque necesitan legislación para asignar recursos, para establecer ciertas instituciones, organismos públicos que implementen una política pública, y no lo pueden hacer porque el Congreso está altamente disperso. Entonces, que existan estas bancadas les va a dar, ¿no es cierto?, a los parlamentarios ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones, ¿no es cierto?, de cómo, una vez que se comprometen, ¿no es cierto?, en una línea o en un programa, cómo tienen que ser coherentes, porque yo creo que la ciudadanía, lo que uno ve, nosotros acá en la universidad hacemos muchas investigaciones cualitativas y cuantitativas, y yo creo que hay dos cosas que uno ve. Uno, que la ciudadanía espera que la política llegue a acuerdos, llegue a consensos, ¿ya? O sea, que ese sea el espacio donde todas las distintas ideas del país se pongan en discusión y se construyan ciertos acuerdos. Y lo segundo, también esperan que sus representantes sean coherentes, ¿ya? O sea, eso creo que es algo muy claro de esperar que los representantes hagan lo que dijeron que iban a hacer y sean coherentes con las ideas iniciales, y que no solamente las campañas se traten de discursos que no se van a implementar. Entonces creo que organizar las bancadas es importante. Hoy día el Congreso tiene funcionamientos a través de comités, y eso también les da derechos y obligaciones,
pero creo que las bancadas va a ayudar a la gestión del Congreso, podría ayudar, pero obviamente eso también va a tener un reglamento, una forma de funcionamiento que hay que ver cómo se organiza, pero eso podría ser un factor que podría ayudar en el futuro. Sí. Pero bueno, eso siempre pensando en que la representación, por eso volvemos a los partidos políticos y volvemos al origen de todo esto, es que quienes lleguen a estar en la representación realmente tengan ese vínculo con la ciudadanía, que yo creo que es algo que es lo más difícil hoy día. Yo creo que el sistema de partidos, ese es el gran problema que tiene. O sea, tú lo decías al principio, o sea, un gran porcentaje de la población no se identifica con ningún partido político ni con ningún sector político. Además. Entonces eso hace que surjan liderazgos populistas, o sea, que cualquiera que plantea algo que pudiese ser atractivo para la ciudadanía, muy coyuntural, puede tener adhesión ciudadana, pero eso no significa que ese líder populista va a poder avanzar en esos discursos que estaba planteando. Bueno, reforzando también parte de lo que nos decía recién, profesora, a la hora de revisar las percepciones y las constataciones que se hacen respecto a la ciudadanía y la forma en que está observando esta relación que se da a nivel de representación política. Traigo otra vez a colación la CEP. Había una pregunta donde se preguntaba si se prefiere líderes políticos que privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder sus posiciones, o defiendan sus posiciones, aunque eso implique no llegar a acuerdos. Y hay un 70% que en la última medición está por privilegiar los acuerdos, aunque haya que ceder en las posiciones. Totalmente, y eso creo que la política está muy desconectada, lo está leyendo mal, porque lo que vemos en todos los espacios políticos, incluso ahora en la campaña en relación al texto constitucional, incluso la discusión del Consejo Constitucional, es la polarización. Yo creo que una de las grandes dificultades de la propuesta que nos presentó el Consejo Constitucional es que no representó acuerdos transversales, ¿ya? Es decir, la mayoría circunstancial del Consejo estableció perspectivas que no necesariamente son acuerdos transversales y por tanto quedan muchos puntos de vista fuera del texto, que es muy similar a lo que pasó en la Convención Constitucional también en algunas materias, ¿no es cierto? Y eso hace, y creo que otra característica que tiene este texto constitucional, que son textos muy largos, muy extensos, donde deja muy poco espacio para que la democracia de la deliberación futura pueda abordar ciertas materias. Entonces hay muchas cosas que quedan muy restringidas, muy rígidas, porque no hubo ese consenso en la deliberación del Consejo Constitucional. Y por eso también hay tanta, ¿no es cierto?, disonancia entre el texto de los expertos y el texto del Consejo Constitucional. Y bueno, ya estamos, ¿no es cierto?, a prácticamente 2 semanas de la elección, hoy día ya estamos a 1 de diciembre, y es lo que tenemos que irnos informando para poder tomar las decisiones de cada uno de nosotros con respecto a la materia constitucional. Bueno, profesora, no me queda más que agradecerle como siempre la disposición que tiene a conversar respecto a estos temas. Hemos tenido la oportunidad de conversar con usted durante muchas oportunidades en el marco de este proceso constitucional y bueno, ya tendremos oportunidad también de hacerlo a medida que se acerca además este plebiscito. Que esté muy bien, profesora, que tenga buen fin de semana y nos estamos reencontrando en cualquier momento. Muchas gracias, Rodrigo, a ti, obviamente a Radio USACH, y sobre todo felicitaciones por siempre estar poniendo estos temas que son tan importantes para la discusión pública. Perfecto, muchas gracias, profesor. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.